El tema de hoy es el realismo peruano, literatura del realismo peruano. El realismo como corriente es un movimiento literario que nació en Francia a mediados del siglo XIX y surgió como una reacción contra el carácter sentimentalista y subjetivo del romanticismo. En Hispanoamérica surgió como un reflejo tardío del realismo europeo. El fundador y jefe de este movimiento literario en el Perú fue Manuel González Prada. El realismo en el Perú fue un movimiento literario que va a aparecer a fines de la Guerra del Pacífico y se va a prolongar hasta la primera década del siglo XX. El contexto en el cual se desarrolla el realismo peruano es la crisis económica y política, también moral, dentro de un periodo de reconstrucción nacional. En el año de 1895 se va a dar lo que es la explotación minera, petrolera y también la aparición del caucho, y con esto la fiebre del caucho en la Amazonía. Las características que va a presentar el realismo tenemos el predominio de la razón sobre el sentimiento. Se da preferencia por una mayor objetividad y seriedad en el análisis de la realidad. También se va a expresar críticas frente a los problemas sociales del país, los problemas que dejó la guerra con Chile. El pensamiento va a surgir un pensamiento nacionalista, con preocupaciones en la renovación del país. Los autores van a proponer la reivindicación del indio, el cual había sido postergado por muchos años. Hicieron planteamientos doctrinarios y políticos, y las obras tienen un propósito moral y social. Entonces, el predominio va a ser de la realidad sobre la imaginación y la fantasía sobre lo subjetivo, que estaba fundamentado en el romanticismo. Van a rechazar los excesos del romanticismo, van a rechazar los vicios del pasado y se van a centrar en los problemas contemporáneos. Van a tener preferencia por temas sociales. Se va a denunciar lo que es el maltrato del indio, va a originarse un radicalismo político y social y van a estar a la defensa del nacionalismo. Entre los exponentes tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera con su obra Sacrificio y Recompensa, a Abelardo Gamarra, conocido como El Tunante, con su obra 100 años de vida perdularia, a Leonidas Yerovi con su obra La de 4000, a Clorinda Mato de Turner con su obra Ave sin nido y a Manuel González Prada con su obra Páginas libres. Manuel González Prada, conocido como el Sibarita, el Anticristo o también como el Apóstol de la Muerte. Nació en Lima en el año de 1844 en el seno de una familia aristocrática. Antes de la guerra con Chile cultivó una literatura romántica, sobre todo en la poesía, en la lírica. Después de la guerra con Chile se asentó como polémico ensayista y autor de candentes y retóricos discursos políticos, como en el caso del discurso en el Politeama. Fue declaradamente antiaristocrático, anticlerical, antilimeñista, antihispanista, antichileno. Y en suma se podría considerar o se considera como un anarquista. Va a estar en contra y va a criticar incansablemente a los responsables de la política o de la realidad nacional. Y también va a hablar sobre lo que es la corrupción social, la corrupción moral y la explotación del indio. Fallece en Lima en el año de 1918. Dentro de otros hechos tenemos que va a sustituir a Ricardo Palma en la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú. Y dentro de su literatura, el aspecto formal sobre todo, en la poesía va a ser considerado como precursor de un movimiento que es el modernismo. Entre sus obras tenemos Páginas libres, así con J, ya que va en contra de lo que es lo español y es una manera de crítica el uso, el cambio de letras dentro de sus obras.
en el año de 1894, Páginas Libres. Tenemos Horas de lucha, Bajo el oprobio, Propaganda y ataque, Anarquía, Figuras y figurones y Nuevas páginas libres. Esas son las obras de ensayo, lo que más desarrolló. En poesía tenemos Minúsculas, 1911, Presbiterianas en el año de 1909, Exóticas, 1911, Trozos de vida, Baladas peruanas y Grafitos. Dentro de lo que es la narrativa tenemos una obra, El tonel de Diógenes, y en teatro, Cuartos para hombres vacíos y Chico, doctora y doctor. Su obra más representativa es Páginas Libres. Con una actitud renovadora e inconforme, González Prada va a llegar a proponer una nueva ortografía para el castellano. Y eso tenemos en el ejemplo de el título de su propia obra, que es Páginas Libres con J. Este libro fue publicado en 1894 y contiene 20 textos sobre temas diversos, entre los que tenemos estudios, ensayos, artículos y discursos. El título va a hacer alusión a la naturaleza libre pensadora del autor. Destaca entre estos artículos el discurso en el Politeama, que fue leído en el teatro del mismo nombre en el 28 de julio del año de 1888. Esta famosa, encontramos aquí una famosa frase que es: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. El día que se leyó el discurso en el Politeama, se encontraba presente el entonces presidente de la República, don Andrés Avelino Cáceres. Fue leído por el joven estudiante de origen ecuatoriano Manuel Urbina. Aquí tenemos un fragmento de lo que es Páginas Libres y justamente la parte del discurso en el Politeama. El discurso en el Politeama va a explorar varios temas, como por ejemplo tenemos el llamamiento a la juventud limeña a juzgar sin perdón a la generación anterior responsable del caos en la guerra con Chile. Llama a juzgar a estas personas que fueron los encargados de dirigir el país. También habla sobre la ignorancia y el espíritu de servidumbre que caracterizan al peruano, que tienen su origen, según él, en la pésima educación que no fue renovada y que buscaba que sea renovada con la ciencia. También otro aspecto que habla es sobre la política de gobierno, sobre la improvisación y la corrupción generalizada. Y otro de los temas justifica el odio hacia el enemigo chileno y llama a la juventud a aprovechar dicho odio para la superación, para que no nos vuelva a suceder lo mismo que nos sucedió en la guerra. Y aquí un fragmento del discurso en el Politeama, y vamos a ver que también, por ejemplo, en el caso de la I, está utilizando la I latina y no utiliza la Y. Veamos un fragmento, dice: señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusador y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. Vemos en este discurso que se dirige esencialmente en esta primera parte hacia los jóvenes para hacer una renovación en la dirección del país. Como se indicó, este discurso fue pronunciado en el Teatro El Politeama de Lima el 28 de julio del año de 1888 por Manuel Urbina en una velada patriótica destinada a recolectar fondos para recuperar a Tacna y Arica. Como representante femenino tenemos a Clorinda Mato de Turner,
quien nació en el Cusco el 2 de noviembre de 1854. A los 6 años queda huérfana de madre y a los 10 años edita ya su primer periódico. Se casa con José Turner, que era un terrateniente, y se establece en Tinta. Al morir su esposo en el año de 1881, y al ver la ruina de sus negocios, viaja a Lima. Aquí la nueva generación de bohemios, encabezados por González Prada, reconoce su talento y la acogen, y la escritora empieza a brillar con luz propia. Va a visitar Europa, plasma su obra Viaje de Recreo. Fallece en el año de 1909. Cuando Clorinda Mateu de Turner publica su novela más conocida, Ave sin nido, en el año 1889, causó un tremendo escándalo y también encendidas protestas. El título se refiere a dos enamorados de origen indígena, Manuel y Margarita, que se ven impedidos de realizar su amor al descubrir que son hermanos. Han sido engendrados en dos indias por el mismo padre, en este caso era un cura de Quillac, donde ambos vivían. Ave sin nido nos muestra al indio en su verdad, de una manera con una caracterización de huérfano y pobre, y a la vez que viene a ser una víctima de las autoridades civiles, pero también de las autoridades eclesiásticas. La obra Ave sin nidos es del género narrativo de la especie novela.